Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Un feliz amanecer para todos nuestros oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Les vamos a hablar de Lunita, una vaca de raza Brahman, que es en la actualidad una de las de mayor costo en el mercado nacional. Les vamos a contar cuál es su valor. Hoy rendiremos un homenaje a Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y falleció en esta semana que está por concluir. Y también vamos a hacer un repaso de lo que está pasando con la porcicultura en el país y por supuesto un tema de reflexión hoy sábado santo. ¿Qué está pasando con la situación de la informalidad laboral en el campo colombiano? Sean todos bienvenidos, ya comenzamos esta nueva jornada informativa aquí en Al Campo de Caracol Radio. Sean todos bienvenidos. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Hoy sábado santo, sábado de reflexión, estamos acompañando a todos nuestros oyentes a nivel nacional, a los campesinos, a los ganaderos que se conectan a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de una vaca Brahman gris, cuyo nombre es Lunita. Escuchen esta cifra, se vendió a 3 ganaderos por un valor de 2.800 millones de pesos. La vendió JPS Ganadería, que está ubicada en el departamento de Antioquia. La venta es básicamente por la cotización de la genética colombiana del ganado Brahman, que es de alta cotización en materia de genética, no solamente aquí en el mercado colombiano, sino también a nivel internacional. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Sierra. Él es el propietario de la ganadería JPS. Doctor Juan Pablo, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos y hablándoles un poquito acerca de la importancia que ha cogido el Brahman en Colombia y para el mundo. Sí, porque esa raza ha tenido tanta fuerza, ha cogido tanta importancia en el sector ganadero en Colombia. Luis Enrique, pues la verdad es que el Brahman es conocido hace muchos años como el rey del trópico. Es una raza que nos permite a nosotros producir carne, producir leche a través de sus cruces. Es una raza que es demasiado versátil y realmente es una base para hacer cualquier cruzamiento y que nos permite producir y ser mucho más rentables en el campo tanto colombiano como en el trópico, no solamente en Colombia, sino en todos los países que están atravesados por la línea del Ecuador. Ahora, de ahí que están saliendo campeonas en materia de genética que tienen un alto costo en el mercado colombiano, ¿cierto? Sí, señor, así es. La verdad es que Colombia, o sea, el mundo ha puesto los ojos en Colombia por su genética y por una razón. ¿Cómo estamos vendiendo? Somos 2-3 ganaderías que impulsamos y ASOCEU, que es la asociación nuestra, ha ayudado mucho en el proceso, pero la idea no es salir como empresas particulares, sino salir como un bloque y llevar a Colombia a lo más alto. ¿Cuál es la diferencia? Todos los países de esta línea del Ecuador siempre han visto en Estados Unidos como su exportador natural y han ido a comprar genética e importar a estos países de la línea tropical, pero realmente Estados Unidos no es un país tropical. Entonces, ¿qué hemos querido nosotros? Mostrar que acá en Colombia producimos un ganado de excelente calidad, más adaptado a lo que necesitan. Entonces, la idea es salir al mercado internacional y yo creo que el futuro está afuera. Ahora, ¿cuál ha sido para usted el mayor éxito alcanzado en el desarrollo de trabajar con Brahman? Luis Enrique, pues te cuento que nosotros nosotros somos una ganadería pequeña, siempre nos hemos enfocado en producir mucha calidad y en buscar mercados internacionales. Uh-huh. Entonces, para nosotros, más que las pistas, más que las campeonas, nuestros resultados o logros más grandes han sido cuando hablamos de exportación. En 2010
hicimos la primera exportación de material genético a Brasil, un mercado inmenso que puso los ojos en nosotros en un toro, y ahí empezamos a exportar semen, y ya de ahí hemos venido trabajando Bolivia, Paraguay, Ecuador, ahora Venezuela. Entonces yo creo que nuestro logro más grande es internacionalizar el Brahman y mostrarle al mundo el Brahman que tiene Colombia y el potencial que tiene Colombia en esta producción de Brahman. Doctor Juan Pablo, ¿qué tiene Lunita que la hace especial, que tiene un significado muy importante para usted? Bueno, Luis Enrique, yo creo que Lunita es la consolidación o el resultado de 20 años de trabajo que tenemos nosotros en JPS Ganadería, siempre buscando las mejores líneas maternas. Su madre estaba para grandes cosas, que era la lunática, lamentablemente murió muy joven, entonces no alcanzó como a hacer eso, pero se vio muy bien representada con su hija Lunita, que es una línea materna muy fuerte, que está muy ampliamente conocida, no solo en Colombia, sino en el plan internacional. Todo el que sepa algo de Brahman y el que conozca algo de Brahman tiene que ver con la familia de la lunática y de la lunita. Entonces yo creo que ahí marca una diferencia. Después en su precocidad y en la capacidad de producción con diferentes toros, creo que esa es otra relevancia importante de la vaca, porque pues si hablamos de títulos, ha sido la vaca más ganadora en Colombia, pero yo no me voy a los títulos, sino más a lo que ha logrado y a sus temas de producción, que realmente es lo que nos importa, y como empresa lo que realmente valoramos. Una cifra récord se vendió, ¿no? Sí, señor, la vaca más valorizada de la historia, es una vaca que ya se ha vendido no solamente ahora la semana pasada, sino que anteriormente ya se había vendido un 50%, por eso en esta vez decimos los socios y JPS Ganadería sacar el 33 y darle la oportunidad a otra persona, y en esta ocasión una gran empresa como es Ponderosa Ranch confió en nosotros y se sumó a esa historia tan bonita que es la lunita, con la intención de poder crecer de la mejor manera. Yo creo que de pronto a veces nos parecen escandalosas las cifras o vemos unas cifras muy altas, pero realmente nosotros aquí no valoramos los animales al azar, sino que lo que estamos valorando es una capacidad de producción y una rentabilidad de una vaca. Entonces, como esto ya son empresas, esto se mide como una empresa, se mira la facturación, y yo creo que desde ahí, si uno empieza a ver de pronto la capacidad de producción con la biotecnología, la cantidad de embriones, de hijos que puede dar esta vaca y el valor en el mercado internacional que tiene, yo creo que ahí empezamos a entender un poquito por qué la récord y por qué la valorización puede estar por encima inclusive de los 2.800 millones. Ahora, me imagino que debe tener una alimentación adecuada, unos cuidados especiales, ¿no? La verdad, Luis Enrique, nosotros en JPS Ganadería especialmente nos enfocamos demasiado en el bienestar animal. Nosotros siempre estamos en pro, porque realmente esta es nuestra empresa. Cada vaca de estas, cada donadora, cada ejemplar es como una empresa en sí, y realmente tenemos que tenerla lo mejor posible, o sea que la alimentación es balanceada, tienen todos los parámetros de sanidad y bienestar que podemos tener, y cada día estamos mejorando y actualizándonos más en lo que es eso, en el bienestar animal. Usted lo ha dicho también, un manejo sanitario adecuado para evitar que pues presenten enfermedades y pueda echar al traste todo el trabajo que realizan ustedes. Sí, señor, el tema sanitario es el tema fundamental en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una ganadería extensiva, nosotros somos una central genética productiva. Nosotros estamos ubicados en una finca o en un área de 12 cuadras nada más. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo más rentable y lo más productivo posible. Y si no tenemos un plan sanitario adecuado, yo creo que no sería posible. Además que pues, nosotros recibimos gente todos los días de otros países, y cada vez se preocupan o quieren más genética colombiana. Entonces, a la hora de nosotros exportar, es fundamental y clave tener todo el tema sanitario al día para poder abrir nuevos protocolos para enviar genética a otros países. Hay un manejo reproductivo, claro, eso tiene que ser fundamental también, ¿no? Claro que sí, o sea, realmente todo va de la mano, el bienestar, el reproductivo y el sanitario, porque sin el sanitario no podemos hacer nada en lo reproductivo, y sin el bienestar no podemos tampoco funcionar los animales. Un animal produce de acuerdo a su bienestar y a su estado sanitario, entonces para nosotros eso es una trilogía que no podemos abandonar. Doctor Juan Pablo, ¿vienen más campeonas genéticas después de Lunita?
Sí, señor, le cuento que ahora traemos una hija, la lunita, que se llama Merlina, la 777-3, es una ternera que también viene haciendo historia, de pronto un poco opacada en este momento por la madre, como es natural, por ser de mayor edad y todo eso, pero en la historia nunca había pasado que una vaca sea gran campeona y esté compitiendo con varias de sus hijas en el gran campeonato reservado y quede gran campeona reservada la hija. O sea, esto es decir que en una feria las dos mejores hembras de la feria son madre e hija, eso nunca había pasado y estas vacas ya han salido 2 veces, esta semana salen la tercera y muy probablemente van a repetirlo. Las 2 ferias que han salido han ganado las 2. Entonces yo creo que ahí venimos con un buen semillero, detrás vienen otros animales importantes y realmente lo que nosotros buscamos es como abrir las puertas de nuestra ganadería, que hayan inversionistas. Nosotros buscamos abrir un poquito el gremio e invitar a empresarios de otros sectores. Nosotros acá en la ganadería tenemos textileros, tenemos industriales, tenemos constructores. Entonces realmente lo que queremos es mostrarle al mundo que aquí hay una posibilidad de inversión, que hay un negocio rentable, honesto, que aporta mucho al país, porque realmente estamos trabajando todos los días para alimentar al país y para dar trabajo en el campo que creo que ha sido muy, muy aporreado a lo largo de la historia de Colombia. Claro, y lo cierto es que esta tarea no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, como usted nos ha contado, de varios años de trabajar, de estudiar, de investigar. Así es, sí señor, yo empecé de 12 años con una pasión y una meta casi que imposible, con el apoyo de la familia, de mi mamá específicamente, y llevamos 20 años trabajando, yendo a todas las giras internacionales, conociendo otros proyectos de otros países, adecuándolo lo mejor que podamos a Colombia y siempre con la meta de poner en lo más alto a Colombia. Siempre hemos ido como con ese fin y con ese norte de sacar el producto especial que puede tener Colombia y mostrárselo al mundo. Finalmente, doctor Juan Pablo, ¿qué viene en materia de genética para Colombia y cómo estamos en comparación con países con mayor avance? Yo creo, Luis Enrique, que en Brahman estamos demasiado bien. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Podría decir que tenemos el mejor Brahman rojo del mundo y en el Brahman gris estamos por los lados también. Si no somos el mejor, somos junto a Estados Unidos el mejor. Tenemos que, de la mano del ICA, que nos ha ayudado mucho en los últimos años para tratar de salir al mercado internacional, tratar de unirnos más el gremio ganadero y no vendernos entre nosotros acá y no vernos nosotros como competidores, sino realmente vernos como aliados para salir en bloque, porque realmente el potencial que tenemos en Colombia es demasiado grande, todo el mundo se está fijando y como te decía al principio de la llamada, pues realmente nosotros somos los más fuertes en Brahman y esta raza la necesitan todos los países de la línea del Ecuador, todos los países asiáticos que están cerca al trópico. Entonces realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es mostrarle más a estos países que por naturaleza necesitan no solamente el Brahman, sino todas las razas del cebú para hacer sus sistemas productivos, que aquí en Colombia tenemos ya el cebú adaptado, tenemos el Brahman adaptado y de aquí lo pueden llevar mucho más fácil que desde Estados Unidos. Entonces eso es lo que yo pienso que le espera a Colombia, crecer mucho en exportaciones. Muchos países se fijan en Colombia hoy en día. Lo que tenemos que hacer es unirnos, estar preparados y afrontar ese mercado internacional con el profesionalismo, la honestidad y como toda la productividad que se necesita. Claro. Pues doctor Juan Pablo Sierra, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio y como siempre aquí el espacio es de ustedes, muy gentil, feliz día. Muchas gracias Luis Enrique, lo mismo, muchas gracias a usted por invitarme. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dejó una huella indeleble en la historia de la caficultura colombiana.
aseguró el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, al lamentar el fallecimiento el pasado domingo del doctor Cárdenas Gutiérrez. Murió a los 93 años, su legado siempre será recordado por el mundo del café. Vamos a rendir un homenaje al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez y saludamos a esta hora a la doctora Ligia Borrero, quien actualmente se desempeña como directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros y lo conoció a la perfección. Doctora Ligia, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué pesar, ¿no? Lo que pasó con el doctor Jorge Cárdenas. ¿Usted cómo y cuándo lo conoció? Sí, estamos realmente de luto. Pues a ver, lo he conocido desde el año 1985, que entré a la Federación de Cafeteros y después estuve allá 11 años trabajando, después hice otras actividades en mi vida profesional y después regresé a la federación. Pues son muchos años alrededor del café y Jorge Cárdenas siempre ha estado presente en toda nuestra institucionalidad. Cuando él llegó a la Federación Nacional de Cafeteros como su gerente, ¿cómo lo recibió el mundo del café, las familias cafeteras? Pues mire, él entró primero como administrativo, no era el gerente, había otro gerente que fue muy importante en la institucionalidad, don Arturo Gómez, y él después lo sucedió. Era Jorge una persona muy cálida, muy cercana y muy conocedor, y además tenía ese don innato de la diplomacia que le sirvió tanto al café y al país, porque usted sabe que el país ha pasado por la caficultura y en todo su desarrollo y en toda su evolución. En su momento que él llega a la federación, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué giro le dio al sector cafetero en Colombia? Lo que pasa es que tocó vivir una época muy difícil. A él le tocó, uno, cuando teníamos el pacto de cuotas. Segundo, le tocó el rompimiento del pacto de cuotas y tuvo que ajustar y presenció todo ese ajuste institucional de una federación y de una caficultura que en un mercado internacional tenía unas implicaciones a un mercado no regulado, regido por la oferta y la demanda, donde el precio del café se fijaba en la bolsa, en las condiciones, y sobre todo tuvo que adaptar un país que su desarrollo se hizo muy de la mano de la caficultura. La economía colombiana giraba alrededor de todas las condiciones y las implicaciones que tenía el café dentro de los diferentes factores de la economía colombiana. Entonces, yo creo que la gran virtud de don Jorge Cárdenas fue haber llevado al país, a la caficultura, a los caficultores, dentro de todo ese mar de cambios en el entorno nacional e internacional, para hacer hoy grande como es la caficultura colombiana. Claro, doña Ligia, porque en ese momento pues la caficultura estaba jugando un papel primordial, era el motor del crecimiento de la economía colombiana. Me imagino que esa ruptura del pacto de las cuotas también fue una situación muy difícil y muy compleja, ¿no? Cambiar de un modelo y modernizar toda la caficultura colombiana. Sí, realmente pues se venía de yo no diría como una situación cómoda, pero sí una situación donde Colombia establecía cuánto era lo que iba a exportar, y así se fijaban los precios con los grandes de la caficultura, Brasil como ese partner, y evidentemente pasar a un entorno donde operan las fuerzas del mercado, pues eso significa un cambio institucional demasiado grande. Pues mire usted que toda la institucionalidad de todos los países que se había construido alrededor de la caficultura en el entorno de un pacto de cuotas se destruyó, y la única que persistió fue la institucionalidad en Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que él tuvo y todos tuvimos la fortuna de verlo presidir durante tantos años. Creo que esa fuerte institucionalidad es lo que le ha permitido a la caficultura colombiana seguir siendo el motor de la economía que hoy hay, con casi
15 millones de producción, de 15 millones de sacos de producción. Es decir, que la fortaleza de la institucionalidad cafetera se le debe al doctor Jorge Cárdenas. No me cabe duda que fue uno de sus principales artífices, porque no podemos desconocer el trabajo que se hizo antes y que se ha venido y se ha seguido haciendo. Es que, recuerde usted, en 2 años vamos a cumplir 100 años. Y en un mundo lleno de tantas turbulencias, donde usted sabe que la permanencia de las empresas es bastante fugaz, en donde institucionalidades fuertes están sometidos a unos cambios y a unos ataques y a unas vulnerabilidades muy grandes, ver que hay una institución que agremia 650.000 familias, que congrega caficultores a lo largo y ancho del país, donde en su gran mayoría, más del 94%, tienen menos de 10 hectáreas de café. Pues eso implica un tejido social, humano, económico, político demasiado fuerte, demasiado importante, y eso no se teje ni se construye de la noche a la mañana. Y sin lugar a dudas creo que uno de los más importantes artífices de eso fue Jorge Cárdenas Gutiérrez. Ahora, el doctor Jorge Cárdenas era muy allegado a los cafeteros, ¿no? Él siempre reconocía y recorría las fincas cafeteras. Es que él era un hombre muy cercano a la gente que lo rodeaba, a todo el mundo. Era un hombre muy cálido, muy sencillo, muy afable. Era realmente un privilegio haberlo podido conocer y poder lucrarse uno de su gran conocimiento de Colombia, de la historia de Colombia, de esa memoria tan prodigiosa que tenía, donde uno siempre encontraba las respuestas a lo que uno no sabía, no se acordaba. Él siempre tenía la memoria precisa para esos eventos. ¿Era de bueno o mal genio? Excelente genio. Yo ¿Sí? quiero decirle que yo nunca lo conocí de mal genio, pero además era una persona demasiado diplomática, con la palabra justa, el gesto justo, aún en los momentos más difíciles. Nunca estaba de mal genio. Pues yo yo no le ¿No? conocí malos genios, no, ¿No? créanme que no, yo no. Ah, bueno, o sea, ese era un punto favorable para él, ¿no? No sé quién, pero pues yo no. Claro. Ahora, ¿cuál sería el legado más importante que dejó el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez para la caficultura al margen de la institucionalidad? Pues ser protagonista de la historia de Colombia. Ese es su legado. La segunda mitad del siglo XX y parte de lo que llevamos de este cuarto de siglo, él fue una persona, no solo a través de la Federación Nacional de Cafeteros, fueron muchas las instituciones, juntas directivas, asesorías de muchos órdenes de la economía colombiana, que él estuvo ahí con su consejo, su conocimiento, su asesoría. Y se fue en un momento en que ya la caficultura había despegado y se había consolidado demasiado, ¿no? Pues creo que 100 años no serán suficientes, pero sí necesarios para poder sobrevivir a tantos avatares que hay. Claro. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le daría a las familias cafeteras que hoy recuerdan a don Jorge Cárdenas como ese gran gerente de la Federación Nacional de Cafeteros? Que lo que los hace grandes, los hace fuertes, es confiar y fortalecer la institucionalidad que tienen, porque es con ella y a través de ella que se pueden hacer grandes logros en un país como el nuestro, y que puedan resistir todas las tormentas de precio, de clima, políticas, económicas, de tipo de cambio, etcétera,
y todas las fluctuaciones que un producto como el café tiene. Doctora Ligia Elena Borrero, directora del Departamento Jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros, de verdad muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio, recordando al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien falleció el pasado domingo aquí en la ciudad de Bogotá. Doctora, de verdad muchísimas gracias. Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Cárdenas Gutiérrez. También enviamos un mensaje muy especial a la familia del doctor Jorge Cárdenas y al exministro Mauricio Cárdenas por esta pérdida lamentable. Doctora Ligia, muchísimas gracias. Un feliz resto de sábado. Un honor para mí y muchas gracias. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Continuamos recorriendo, hablando con los diferentes voceros de los gremios de la producción del sector agropecuario para revisar cómo va la producción, las exportaciones y la actividad en el mercado interno. En esta mañana vamos a hablar con el presidente de Pork Colombia, el doctor Jeffrey Fajardo. La producción de carne de cerdo viene presentando cifras muy buenas. Los departamentos con mayor producción están, por ejemplo, Antioquia, Valle del Cauca, pero también Cundinamarca. A esto se suma que el consumo per cápita por persona viene en un franco proceso de aumento. Doctor Jeffrey Fajardo, un gusto saludarlo. Bienvenido al Campo de Caracol Radio. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, presidente, hablemos, ¿cómo está el sector? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo arrancó este 2025 cuando ya cerramos primer trimestre? Este sector está teniendo un comportamiento ejemplar en el agro colombiano definitivamente. El año pasado cerramos con una tasa de crecimiento cercana al 8%, pero sobre todo con la combinación de unos precios sumamente estables para los consumidores, lo cual nos ha permitido crecer, lo cual nos ha permitido seguir posicionándonos en la mesa de los hogares colombianos. La verdad es que es un sector que muestra efectivamente cómo una apuesta sanitaria y una apuesta de mejora en las condiciones de calidad del producto se ve reflejado en un incremento sustancial en los consumidores, en el consumo per cápita. ¿Ese consumo ha aumentado o se ha mantenido estable? Sí, ha aumentado. El año pasado se dio el incremento proporcional más grande de toda la historia. Llegamos a consumir 14.7 kilos por persona al año, cuando habíamos empezado una década en 2010 con 4.5 kilos y el 2019 con 11 kilos, llevamos en 14.7. Y en comparación con los mayores consumidores de carne de cerdo, ¿cómo estamos ahí? No, ahí estamos todavía lejos, pues los principales consumidores de carne de cerdo como China o como Taiwán o como Corea del Sur son consumidores de más de 50 kilos por persona al año. ¿Y los retos entonces ahí para aumentar el consumo es a través de qué? A través de un mensaje de cotidianidad, a través de un mensaje en el que la carne de cerdo pues básicamente puede estar presente en cualquier ocasión de consumo en el día, en cualquier momento en la semana, y que definitivamente la carne de cerdo dejó ya de ser una carne que se consuma solamente en festividades. ¿Los precios han bajado? Los precios el año pasado se mantuvieron sumamente estables, fuimos de las proteínas animales la de menor aporte en el índice de precios al consumidor. ¿Y para este primer trimestre se mantuvieron igual? Igual, sí, es una condición de estabilidad que se está manteniendo durante este año. Esperamos a ver que todos estos anuncios de economía internacional no resulten afectando esa estabilidad. Estamos hablando del arancel del 10%, ¿no? Sí, estamos hablando del arancel del 10%, pues que anunció el presidente Donald Trump el día de ayer y que básicamente pone también en jaque toda la estructura de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, que hasta ayer o por el momento se enmarca en el Tratado de Libre Comercio con ellos. ¿Los insumos ahí podrían resultar impactados? Porque la mayoría de maíz que se utiliza para el procesamiento y para el alimento de los cerdos, me imagino que puede tener algún efecto, ¿no? Sí, en la construcción del costo de producción tanto de avicultura como de porcicultura, el maíz y la soya importados participan con cerca del 80% del costo total de producción, lo que quiere decir que si se llegan a incrementar los costos de esos insumos importados, pues básicamente eso significaría un incremento generalizado del costo de producción. Sin embargo, vale resaltar que en esta ocasión el gobierno colombiano ha respondido de una forma hasta el momento muy sensata, muy fría, y ha anunciado que no se tienen contempladas medidas retaliatorias, considerando que para los productos de exportación hacia los Estados Unidos, al parecer lo que se da es una condición más ventajosa en el sentido que competidores de esos sectores por parte de otros países en el mercado estadounidense quedaron en condiciones más desventajosas. Entonces pareciera que por el momento no hay una necesidad de imponer medidas de retaliación, con lo cual el sector porcícola y el sector avícola podríamos estar tranquilos por el momento.
Ahora, para lo que resta de este 2025, o sea, 3 trimestres que están en juego, ¿qué se espera? Si no pasa nada con la relación bilateral con Estados Unidos en relación con el comercio de granos, el sector porcícola espera tener todavía una gran estabilidad en el mercado, continuar con esa estabilización de precios al consumidor, de manera que nos permita esa estabilización ir creciendo en condiciones ordenadas, alrededor de un 5 o 6% este año, y seguir aportando en ese desarrollo de empleo formal que caracteriza tanto a un sector como el sector porcícola. ¿Preocupaciones? La preocupación latente es esto que estamos hablando en relación con la posibilidad de que se cambien las condiciones de importaciones de granos provenientes de Estados Unidos. Esperamos que no pase, de manera que esa es una preocupación que esperamos que se conjure lo más rápido posible. ¿La situación de la informalidad en la porcicultura es alta? Es como en todo el país, ¿no? En todo el agro colombiano hay unos altos niveles de informalidad. En el caso de la porcicultura calculamos que cerca del 30% de la producción es informal, que corresponde a circuitos subregionales, municipales de autoconsumo, que en general digamos que son contrarrestados con una carne de cerdo que cada vez se industrializa más, que cada vez se hace en condiciones mucho más tecnificadas, pero sí, efectivamente hay todavía un alto nivel de informalidad. Ese cerca de 30%, ¿qué tanta carne mueve en el mercado? Sería el 30% de cerca de 700.000 toneladas que se consumen en total. Serían 210.000 toneladas. Bueno, presidente, ¿enfermedades del sector ya están controladas? Sí, el sector porcícola colombiano tiene uno de los mejores estándares sanitarios a nivel mundial. Nosotros contamos con una zona prácticamente libre de peste porcina clásica y otras enfermedades que no son de control oficial, como enfermedad de Augeski o gastroenteritis transmisible. Nosotros estamos en condiciones de libre, entonces pues efectivamente toda la apuesta que se ha hecho desde el Fondo Nacional de la Porcicultura para mejorar los estándares sanitarios ha tenido un gran éxito. Doctor Jeffrey, los mercados internacionales para ustedes, ¿qué tan importantes son en el momento de exportar? Digamos, tenemos como dos variables importantes: lo que pase con el comercio de granos, con los precios internacionales de los granos, y lo que pase con el comercio ya propiamente de carne de cerdo. En el caso de los mercados de granos, pues lo que se espera es que este año sea un año de estabilidad, de hecho que se continúa un poco a la baja en los precios del maíz y de la soya, pero ya no en caídas tan desproporcionadas como se dieron el año pasado. Y en el caso de carne de cerdo, justamente ahí también va a depender mucho el precio internacional de lo que pase en la relación entre Estados Unidos y China. China es el principal importador de carne de cerdo del mundo y pues básicamente qué pase con la relación entre estos dos países va a determinar cómo se va a redireccionar o no el flujo de carne de cerdo hacia otros países. Bueno, y hablando de temas varios, ¿usted cómo vio la resolución que expidió el Ministerio de Agricultura, que generó gran revuelo, debate, que si iba a haber intervención, que no iba a haber intervención? Incluso se llegó a hablar de que el gobierno estaría buscando tener el manejo de cerca de 2 billones de pesos que manejan los fondos parafiscales de varios sectores del agro. Bueno, esta resolución básicamente es inconstitucional, de eso no me cabe la menor duda. No necesariamente tiene en su estructura un articulado que le apunte a la toma de los fondos parafiscales de ninguna manera, pero tiene una cuestión muy grave, que es lo que la hace inconstitucional, y es que viola completamente el principio de asociación que tiene consagrada nuestra Constitución al intervenir de manera sobredimensionada e incluso muy por fuera del marco de la ley colombiana a las asociaciones, incluso con la posibilidad de que a través de un régimen sancionatorio se llegue a quitar la personería jurídica de las asociaciones gremiales, remover a los administradores, remover al representante legal o aparte de la junta directiva administradora, de manera que es un sobredimensionamiento de las actividades del Ministerio de Agricultura, de manera que a nivel de la Sociedad de Agricultores de Colombia se está ejerciendo toda una defensa para que efectivamente la resolución se ajuste y se enmarque en el ámbito constitucional colombiano. O sea, la van a demandar. Sí, seguramente eso es una... de hecho, ya creo que hay varios senadores que la han demandado. Esa resolución ya está en observancia por parte del Consejo de Estado. Bueno, presidente, mensaje para los productores del sector que usted lidera, ¿qué les recomienda, qué les aconseja en este año que va, o
que pinta ya muy bien. Nada, seguiremos en el sector porcícola colombiano para adelante. La verdad es que hemos sido capaces en los últimos años de casi triplicar el Producto Interno Bruto en términos reales en los últimos 5 años, pasando por situaciones absolutamente críticas como la pandemia, como el paro nacional, como la guerra Rusia-Ucrania, que elevó sustancialmente los precios de las materias primas. Y hoy estamos ahora en la era Trump, entonces vamos a seguir capoteando completamente unidos estas situaciones que se dan en el marco de la vida empresarial colombiana, que son muy lesivas, pero que nosotros hemos sido capaces de sortear. Oiga, presidente, ¿ustedes también los afecta la violencia? No, pues claro, imagínense, eso es un cáncer que tiene nuestro país y que ojalá en algún momento se llegue a solucionar. Hoy en día, pues por supuesto que todos estos fenómenos de extorsión están generalizados en el agro colombiano, así que pues obviamente que es una afectación muy profunda. Presidente, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Una de las grandes dificultades que se presenta en el campo colombiano es la alta informalidad laboral, que se estima podría rondar el 80%. Vamos a mirar a profundidad qué está pasando en el mercado laboral en las zonas rurales del país. Estamos saludando al doctor Carlos Prada, él fue subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Doctor Carlos, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Mucho gusto, Luis Enrique, qué placer y qué honor estar aquí con ustedes en este programa tan importante para hablar de un sector que es fundamental en la economía colombiana como el agropecuario. Sí, señor. Doctor Carlos, las cifras en materia de informalidad laboral en el campo, en las zonas rurales, son verdaderamente preocupantes, ¿no? No, son muy preocupantes porque empecemos por, como dicen, empecemos por el principio. El sector agropecuario es el segundo sector que más emplea colombianos. Las últimas cifras que nos dejó el DANE nos indican que tiene cerca del 14% de todos los ocupados en Colombia vienen del sector agropecuario, solamente superado por el sector comercio. Ahora bien, cuando uno se pone a mirar esos números por dentro, se da cuenta que de ese total, que son 3.200.000 colombianos, solo 430.000 son formales, es decir, únicamente el 13%. Y, por supuesto, por el otro lado, 2.800.000 son informales. Y esto es algo que de verdad es preocupante y de verdad debería tener la atención de nuestros legisladores de cómo se van a construir políticas públicas, incentivos y mecanismos para formalizar el trabajo en el campo. Porque es un sector que ha venido creciendo en términos de economía y de valor agregado en la economía de Colombia, pero también ha sido acompañado de una alta informalidad laboral. Doctor Carlos, usted lo ha dicho, las cifras pues no se pueden discutir, son una realidad, pero la gran pregunta es ¿por qué nunca se ha podido superar esa dificultad en las zonas rurales del país y la informalidad, en lugar de reducir, o se ha mantenido o viene subiendo? Pues son muchas las razones, en particular porque las leyes laborales y las reformas que se han hecho en el Congreso no se han enfocado en cómo entender el empleo en el sector agropecuario. Recordemos un poco lo que hacían algunos economistas hace unos años que describían muy bien cómo el sector agropecuario tenía condiciones de trabajo muy diferentes a las que se pueden ver en las zonas urbanas. Se trabaja más por días, se trabaja más incluso por horas, se trabaja en muchos establecimientos. Hay personas que van de un lado al otro, 5 o 6 fincas o 5 o 6 haciendas que van haciendo su trabajo a la semana. Y claro, la gente con tanto problema que hay para poder cotizar por días, cotizar por horas, que sus patronos puedan hacer esa contribución, pues toman el camino más sencillo, que es mantenerse informales, les pagan en efectivo, les pagan su trabajo y no hay ningún problema en esas transacciones que ellos hacen. Entonces el gran lío que tenemos es que no hemos abierto la posibilidad para que una persona que tenga varias ocupaciones dentro de su misma especialidad pueda estar cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y eso es un problema hoy en términos de formalidad, pero es un tema futuro en términos de protección social para la vejez, para esas personas que la mayoría de las veces no cotiza y quizás lo único que tienen para su vejez, para poder pensionarse, son los mismos activos que puedan construir a lo largo de su vida,
terrenos, como dicen, animales para transacciones, cosas así. Sí, y el panorama usted lo ha reflejado en el tema pensional. Es que, por ejemplo, en la reforma que fue aprobada en el Congreso, que se implementa a partir del mes de julio, pues tampoco se pensó en los campesinos o no se tiene una idea muy clara de cómo atender a estas personas fuera de los programas de carácter social. Y es cierto, Luis Enrique, yo creo que además el país tiene una gran deuda, sobre todo con todo el sector agropecuario. Es un sector que, como le decía, produce mucho PIB, Ujú. produce mucho empleo, produce valor agregado, pero no estamos preparados. Las leyes de ahora no están preparadas para este sector que ha venido creciendo y que seguirá creciendo sin duda. Entonces el país lo que debería hacer es una revisión integral, quién sabe en qué momento, con qué Congreso, bajo las condiciones políticas que existan favorables para este tema, pero pues en realidad el Congreso tiene que hacer una revisión integral de todas las condiciones laborales y pensionales de los trabajadores del sector agropecuario. Debería ser una reforma enfocada a esos temas, porque esos 430.000 trabajadores formales que Sí, comentábamos al comienzo de la entrevista, fíjese que pueden ser esos trabajadores que están en las grandes compañías, que tienen muy buenos salarios, que viven en esas zonas, que se desplazan en condiciones adecuadas, que tienen compensatorios, y hay una minoría que está soportando el 86% de todo el empleo en el campo es informal y está soportando esa actividad, y no se ha abierto la conversación de cómo superar todas las barreras que hay para que exista una legislación especial, tanto en la forma en la que se afilian al sistema de seguridad social y cómo van a empezar a tener una cotización para la vejez y cómo van a ingresar a la formalidad. ¿Sí? Eso es sí. algo sustancial. Usted que conoce bien el sistema, el modelo, mm, ¿considera que se debe evaluar la posibilidad de establecer un sistema totalmente diferente a lo que se adopta, a lo que se ha implementado en las grandes ciudades para el campo colombiano? Es decir, un sistema laboral diferente, un sistema pensional totalmente diferente. Yo lo que creo es que por un lado el sistema laboral sí tiene que ser absolutamente distinto. Las condiciones del mercado laboral son muy diferentes. Como le decía, cuando estuvimos nosotros haciendo el censo agropecuario, allá nos dimos cuenta, nos contaban los productores agropecuarios pequeños que ellos iban de vereda en vereda haciendo su actividad durante toda la semana. Y es una forma de trabajar distinta, que las barreras que hay hoy para poder tener cotización por días o por horas no existen y son muy complicadas, muy, muy complejas para que ellos la puedan tener. Entonces eso sí se tiene que ver de una manera distinta. Sobre la pensión, más bien lo que toca es generarles incentivos al ahorro de todas estas personas. Lastimosamente, los números lo que han mostrado es que la mayoría de las personas formales, pero de bajos ingresos del sector agropecuario, no logran pensionarse como lo hace una persona en el sector urbano. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno o el Estado, que somos nosotros los que ponemos los impuestos? Podemos generar incentivos para que esas personas que ahorren, el Estado también les pueda proporcionar un ahorro especial. Hoy en día existe con los BEPS, que son un Correcto. mecanismo que mantiene la ley, pero puede pensarse en unos BEPS enfocados en el sector agropecuario que aumenten ese subsidio para que a su vez la tasa de ahorro también aumente y se pueda tener un mecanismo mucho más sencillo de trabajo y de ahorro para todos los trabajadores de bajos ingresos del campo, que son distintos a los trabajadores pues de los trabajadores de bajos ingresos de la ciudad. Doctor Carlos, con lo que pasa hoy, con estos problemas de informalidad laboral, ¿usted atribuye que por eso es que la juventud no quiere estar en el campo colombiano? ¿Están saliendo, no les interesa el agro? Pues mira, hay una paradoja muy grande. Cuando tuvimos la oportunidad por allá hace 10 años de hacer el censo agropecuario, que nos recorrimos varias regiones de Colombia, lo que nos dábamos cuenta era que en realidad eh, las personas ya no querían vivir en las ciudades, perdón, en las zonas rurales dispersas. Querían, eso sí, irse a vivir a las cabeceras municipales. Había un interés en particular de dejar la vivienda. Según esos números, más o menos 5.5 millones de colombianos viven en las zonas rurales dispersas, es decir, en la cabecera municipal
camine 1 hora, 2 horas hacia la vereda. Eso es la zona rural dispersa. Y lo que veíamos era un contraste, que gente que quería salirse de vivir allá, pero continuar trabajando en sus actividades porque le veían de alguna manera futuro, que estamos viendo hoy. Porque no es casualidad que el sector agropecuario en Colombia sea uno de los sectores más pujantes, con mayores empleo, con mayor generación de ingresos para los hogares, sino es por estas personas que se quieren quedar. El gran problema es que todo este empleo que se está generando y todas estas personas que están trabajando no lo ven como una actividad completamente empresarial, sino se está viendo en algunos casos como una actividad de subsistencia, y hace que las personas, digamos, no tengan los ingresos suficientes para ahorrar parte de su ingreso, sino que simplemente están generando ingresos para hacer otras actividades, para tener más ingresos en sus hogares, sin que eso signifique protección en la vejez. Yo lo que veo es que en Colombia lo que tenemos es que hacer una fuerte educación financiera, que ya se hizo en el sector urbano, que muchas personas están bancarizadas, ahora llevarlas al sector rural y explicarles a todos los productores pequeños y medianos lo importante que es el ahorro para la vejez y lo importante que es estar cubiertos y contribuir al Sistema General de Seguridad Social y Salud, porque otros elementos que encontramos en esos levantamientos estadísticos es que la gran mayoría de esas personas se encuentra afiliada al régimen subsidiado. Entonces, esa barrera de pensar que si deja de estar afiliado al CISBEN, como dicen, entonces impide que ahorren en el sistema de protección a la vejez y por tanto impiden que se vuelvan formales. Estamos en un círculo vicioso que no para no sale si no rompemos esos mecanismos que hay hoy en día. Sí, señor. Finalmente, doctor Carlos, hoy sábado santo, ¿cuál sería entonces esa gran reflexión sobre la situación del campo colombiano? Pues mire, la gran reflexión que yo le diría, Luis Enrique, es que hoy por hoy el sector agropecuario es un sector que está dinámico en la economía, genera mucho valor agregado, está generando el ingreso de sus hogares, pero por el lado malo es el sector de la economía que más informales tiene de cualquier otro subsector, por encima incluso del comercio en las ciudades. Si usted dividiera todos los informales por las ramas de actividad económica, el 21% de todos esos informales son del sector agropecuario y el 19% del comercio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país o nuestros legisladores? Pensar hacia adelante en cómo generar todos esos incentivos y hacer una ley sencilla pero poderosa en la que se rompan todos estos círculos viciosos para fomentar la formalidad, las cotizaciones flexibles para que sean formales, fomentar el ahorro y hacer una profunda educación financiera para que puedan tener mayor productividad y para que puedan tener una inserción mayor en los mercados y en el valor agregado que están generando. Porque no va a haber una marcha atrás sobre la importancia de este sector en la economía. Año tras año, trimestre tras trimestre nos estamos dando cuenta, y lo que esperaríamos es que todo ese progreso fuera tecnificado, fuera un progreso que distribuyera más la riqueza al interior de estas familias, y eso solamente se logra si se formaliza más la economía. Doctor Carlos Prada, de verdad muy amable, gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio hablando sobre un problema muy complejo, muy difícil, como es la informalidad laboral en las zonas rurales. Doctor Carlos, gracias. No, es un honor para mí y estaremos atentos para volvernos a ver, Luis Enrique. Un abrazo. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Un saludo muy especial por su colaboración a María Camila Tovar Avendaño. Hasta entonces.